Hola, somos el Grupo 8 y nuestro proyecto se enfoca en analizar cómo las condiciones climáticas y altitud impactan el rendimiento de los atletas en los Juegos Olímpicos. Next. Como contexto, tenemos que los deportistas de alto rendimiento presentan un desafío único. Las condiciones climáticas, los Juegos de las competencias internacionales se llevan a cabo en condiciones ambientales muy diversas. Esto puede afectar el desempeño de los atletas, especialmente si el clima en la sede es significativamente diferente al de su país de origen. Por ejemplo, competir en una ciudad de alta altitud o en temperaturas extremas puede influir directamente en los resultados. Es por esto que surge el siguiente problema a resolver. Queremos entender si existe alguna relación entre la diferencia de temperatura entre el país de origen del atleta y la sede de la competencia, y su probabilidad de ganar una medalla. Es por esto que surge la siguiente pregunta clave. ¿Es más probable que un atleta gane medallas si las condiciones climáticas de la sede de la competencia son similares a las de su país? Next. Entonces tenemos los siguientes datos a partir de los cuales hicimos el análisis antes mencionado. Tenemos las variables principales, las cuales son la temperatura, el medio en Fahrenheit, la altitud promedio del país, medio en metros, y los resultados deportivos en medallas. Después generamos un dataset final a partir de 5 tablas originales fusionadas que consolidan 126 años de datos. Y finalmente, limpiamos este data frame a través de la identificación de valores nulos y el tratamiento de inconsistencias como el campo de Participating Country Average Elevation. Analizarán los datos para ver si existe una correlación entre diferentes temperaturas y elevación y cantidad de medallas. Luego se intentará hacer una regresión lineal para calcular una función que nos permita predecir resultados en base a la diferencia de condiciones entre el país de participante y el país sede. Aquí primero vemos el análisis de elevación respecto a las medallas. Se realizó un análisis de número de medallas ganadas por los países, los cuales fueron asignados a un rango basado en diferencia entre la elevación promedio de cada país y la elevación promedio del país anfitrión. Aquí también, para reducir el impacto de países como Estados Unidos o China, que tienen un gran impacto en el número de medallas en el medallero, asignamos los países a estos rangos como mencionamos antes y el valor total lo dimos en la cantidad de países participantes en los Juegos Olímpicos en ese año. Por ejemplo, decimos 20 países en 1906 o 103 en 2022 y dividimos por ese valor. Luego, analizamos la temperatura respecto a las medallas en el siguiente gráfico. Aquí realizamos los mismos cálculos mediante el mismo proceso y obtuvimos una estructura del histograma muy similar. Luego pasamos al tema de las regresiones. Aquí, como se mencionamos antes, a partir de cierto valor que le entregamos a la función, queremos saber cuánto es el valor correspondiente. Es decir, si es que un atleta compite a cierta temperatura de diferencia respecto a su país de origen, ¿cuántas medallas debería obtener este país de acuerdo a lo anterior? Aquí vemos la relación temperatura respecto a las medallas y en el siguiente gráfico, mismo procedimiento, mismo análisis, vemos la tabla de elevación respecto a las medallas, las cuales aquí simplemente cambia el eje X respecto al anterior, pero se aprecia una función similar y todo. Luego pasamos al tema de conclusión. Perdón, impacto del trabajo. Primero, mejorar el primer impacto importante es que los atletas pueden mejorar el desempeño mediante entrenamientos adaptados a las condiciones climáticas. Es decir, si es que el próximo Juego Olímpico es en un país con temperaturas más cálidas, es ideal que el atleta entrene en condiciones similares. Luego, justamente se pueden seleccionar estratégicamente las distintas sedes para las competencias. Y finalmente, existen aplicaciones en otros estudios sobre impacto ambiental en el rendimiento humano. Como conclusión, tenemos lo primero. A partir de los gráficos presentados anteriormente, podemos concluir que el análisis está representado de manera clara y consistente por una distribución normal, evidenciando fácilmente la forma de la campana de Gauss. A partir de esta observación, establecemos que a menor diferencia entre el país anfitrión y el país participante, mejor será el rendimiento de este último reflejado en el total de medallas obtenidas. La siguiente conclusión es que las regresiones simples, el R2 fue muy bajo, indicando que las variables explican poco la variabilidad. En cambio, en la regresión múltiple mejoró ligeramente el R cuadrado,
pero no es lo suficiente para atribuir todo el efecto a la temperatura y altitud. Finalmente surge la limitación del trabajo. Si bien creemos que los resultados conseguidos entregan valor, es importante reconocer las limitaciones del estudio. Nuestros datos en su mayoría son promedios. Si bien en un país geográficamente pequeño la temperatura no cambia mucho en el territorio, en un país como Chile, el promedio de temperatura es bastante poco representativo. Además, que un atleta sea de un país no significa que reside o entrena en ese país. Con la elevación pasa algo similar. También se ocuparon las temperaturas promedio de los países para las ciudades sede. Se podría haber usado las temperaturas promedio de la ciudad en vez. También se podrían haber usado temperaturas promedio en la temporada donde hacen los juegos. Así seríamos más precisos. Y también, en otras palabras, el análisis es correcto, pero podría mejorar mucho si se afina la calidad de los datos mediante precisión.